Ujú. Listo, ahora sí. Bueno, este, nos quedamos en, el uso de las razones trigonométricas, ¿verdad? Bueno, sí, sí, precisamente hoy es viernes 13. Es que el 13, no sé por qué, pues es un número primo, pero en el mundo anglosajón, el 13 es de mala suerte, pero no sé por qué, no sé de dónde venga la historia, me imagino yo que tiene que ver con algo religioso, ¿no? Como que esto de los 12 apóstoles y algún una cosa adicional o no sé, como que Es que se supone que el treceavo es el que traicionó a Jesús, de lo que recuerdo, y por eso es el malo, digamos. de acuerdo, sí. Mira, algo así había escuchado precisamente. Qué bien, qué bien. Sí, exacto, que ahí se rompe la armonía, ¿no? Y todo lo que representa. Sí, cierto, tiene toda la razón. Muy bien, muy bien, chiquillos. Mm, sale. Entonces, estábamos utilizando las razones trigonométricas de la suma de ángulos. Más o menos quedó clara la idea, ¿verdad? La vez pasada, que nosotros teníamos el seno de dos ángulos y teníamos seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa, seno de beta, ¿verdad? Ay, Dios. Entonces, la resta también, aquí hacíamos una resta. Con el coseno teníamos algo similar, que era coseno de, no, seno de alfa, no, era coseno de alfa, coseno de beta. Ay, Dios mío. Ya ven, ya empezaron a salir los duendes. Ay, nanita. Bueno, coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ay Dios, déjenme mencionarme, porque si no, así voy a seguir. Pasa, coquito, no te asustes. Listo. Muy bien. Teníamos esas cosas, ¿verdad? Y aquí dijimos que íbamos a cambiar un signo. Bueno, no pasa nada. Entonces, lo que nos faltó platicar, bueno, ya lo usamos en el cálculo de senos y cosenos, ¿verdad? De algunos triángulos. Nosotros dijimos que podíamos calcular las razones trigonométricas de los triángulos que forman las escuadras. Bueno, eso son cosillas que teníamos en mente. Y ya con eso podemos hacer cálculos, ¿verdad? Bueno, eso lo vimos la vez pasada. Lo único que me hizo falta revisar es, pues, platicarles cómo funciona la cosa cuando nosotros tenemos un ángulo un mismo ángulo. Y es cuando entonces hablamos de las razones trigonométricas del ángulo doble o del ángulo mitad. Ujú. Entonces vamos a ver rapidísimo de dónde salen esas cosas y ya luego ahorita nos vamos a aventar a resolver ejercicios, ¿sale? Yo les he prometido que vamos a hacer ejercicios, entonces ya, yo creo que ya la teoría más o menos la platicamos. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo seno del doble de alfa, ¿qué sería? ¿Qué significa el doble de alfa? Significa que beta fue alfa otra vez, o sea, alfa y alfa. Entonces tendrían seno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa. Realmente lo tienen dos veces, ¿verdad? Entonces, seno de 2 alfa sería dos veces seno de alfa y coseno de alfa. ¿Sí me expliqué? Ujú. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué está a un 2? Muy bien. Porque lo tenemos dos veces, ¿verdad? Déjenme lo hago con más calmita. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tuki, seno de alfa más alfa, estamos hablando de que tenemos seno de 2 alfa, ¿verdad? El doble de un ángulo.
Entonces, seno de alfa más alfa, según lo que dice allá arriba, sería seno de alfa coseno de alfa más coseno de alfa seno de alfa. O sea, realmente este cuate y este son lo mismo, solo que están escritos en un orden y en el otro, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que esto es, perdón, no es beta, es alfa otra vez. ¿Sí? Por Sí, eso ya decimos, entendí. muy bien, dos veces seno de alfa, coseno de alfa. O sea que, en otras palabras, fíjense, y eso es lo bonito de este asunto, que nosotros vamos a decir que tenemos, ¿está tan grueso el pincel? Que seno de 2 alfa es dos veces seno por coseno. Esta es una de las identidades del ángulo doble. Vamos a decir que tenemos el seno del doble de un ángulo. Ujú. Pero no es otra cosa más que una aplicación de la misma idea. ¿Vale? Eh, lo mismo va a suceder con coseno. Vamos a tener coseno de alfa más alfa, que es coseno del doble de alfa. Entonces va a ser coseno de alfa, coseno de alfa otra vez, menos seno de alfa, seno de alfa. O sea, hace que coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es este chunche. Ujú. Entonces ahí está lo emocionante también, que el coseno del doble de un ángulo es el cuadrado de coseno de ese ángulo menos el seno de ese ángulo al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Mm? Muy bien. Bueno, estas son las identidades del ángulo doble. Vale, vale. También, sí vimos las pitagóricas. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Las identidades pitagóricas. Bueno, para hablar de las identidades del ángulo mitad, vamos a necesitar desarrollar otras identidades. Por ejemplo, yo les decía que aquí nos gustaba tener un ángulo, bueno, un lado de uno, una hipotenusa uno, porque entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos seno de un ángulo así, seno de alfa, lo que significa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Bueno, déjenme ponerle, sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero cuando ustedes dividen entre uno, pues no pasa nada, ¿verdad? Nos queda el mismo cateto opuesto. Entonces, la maravilla de que tengamos una hipotenusa que mide uno significa que lo que mida el lado opuesto, cateto opuesto, esto va a ser exactamente seno. O sea, en estos triángulos seno ya no es una división, sino es una longitud. ¿Sí ven qué bonito? O sea, en los triángulos que se forman en el círculo unitario. Ujú, ujú, exactamente. Por eso nos gustan, porque como la hipotenusa es uno, cuando uso seno o coseno, ya no tengo que dividir, ya nada más realmente, o sea, sí es una división, pero una división entre uno. Entonces puedo dejar de pensar que es una división y puedo empezar a pensar que es precisamente la longitud de esta altura. ¿Vale, vale? Eso es una cosa interesante. Si se les hace interesante o no. Sí, Sí. Bueno, ya es viernes y ya están ahí todos con la semana encima. Bueno, coseno del ángulo, la misma historia. Va a ser ahora cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, todo dar. Entonces, pues es lo mismo. Ya no lo voy a pensar como una división, sino como la longitud. Ujú. Entonces, ah,
lo que mida la base, que en este caso es el cateto adyacente. Ojo, es el ángulo que tenemos aquí en el suelo, ¿verdad? Cateto adyacente va a ser precisamente coseno. ¿Sale? Unas clases pasadas yo les decía hipotenusa seno, hipotenusa coseno. Es lo mismo, ¿verdad? Esto va a ser uno por seno, que es seno, y uno por coseno, que es coseno. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? ¿Sale? Entonces, el asunto aquí es que, ¿sí notan la diferencia o no? Sí, Sí, miren, vamos a poner un ejemplo. Y es que de aquí van a salir cosas bien interesantes. Incluso les va a permitir calcular experimentalmente cuánto vale seno y coseno si ustedes no tienen tablas, no tienen calculadora, ¿va? Ni se saben alguna identidad que le pueda pegar a ese ángulo. Ustedes muertos de la risa van a poder calcular cuánto vale seno y coseno. Ahorita van a ver. Al menos con un decimal y con su hoja. O sea, lo van a poder hacer. Bueno, entonces miren, vamos a tener. Sí. Bueno, vamos a usar otra vez este mismo, para no usar calculadora de momento. Y voy a usar un triángulo, supongan ustedes que es la mitad de un triángulo equilátero. Si aquí mide 7, ¿cuánto va a medir esto de altura? Si es la mitad de un triángulo equilátero. 7 raíz de 3 entre 2. Más o menos. Este es el ángulo de 30, ¿no? Muy bien, eso de 7 raíz de 3 entre 2 me gustó. Esa es esta medida, ¿verdad? Ujú. No sé si sea entre 2. No sé si sea entre 2. Yo digo que es entre 2 porque si no, entonces sería más largo que la hipotenusa. Exacto, eso mero. Voy a romper mi pluma. Bueno, entonces a ver, díganme cuánto mide la altura de ese triángulo. ¿Sí me han estado poniendo atención? Sí, sí, 7 raíz de 3 entre 2. Tienes toda la razón. ¿Cuál es la altura? Es un triángulo equilátero. Es la mitad. ¿Qué propiedades tiene un triángulo equilátero? Triángulo equilátero, ¿verdad? Tiene ¿Ustedes toman la ángulos mitad? ¿Mandé? iguales y tres ángulos iguales. Tres ángulos iguales, tres lados iguales. Muy bien. Si ustedes toman la mitad de esa figura, ¿qué va a pasar? Se convierte en 12 ángulos rectángulos iguales. Ujú. Pasa esto, ¿verdad? Y si yo les digo que el lado más largo mide 7, ¿cuánto mide la base?
Bueno, está así el que están viendo ustedes, ¿no? tres Bueno, punto cinco 3.5 va a medir la altura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es la mitad? ¿Sale? Aguas, deben de tener eso muy a las vivas, muy... ¿Y qué cosa es un 7, un 3.5? Es un 7 entre 2, ¿no? O 3.5, se vale de cualquier manera. Sale. Entonces, fíjense que si tienen estas medidas, ¿qué representa seno de 30 grados? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, 3.5 entre 7, ¿no? O sea, un medio. medio. Si lo ponen como decimal es 0.5. Bueno, para ustedes obtener el 0.5 necesitaron hacer una división. Y lo que me están diciendo aquí es el valor de esa división, el resultado de esa división. Pues sí, las razones trigonométricas son divisiones, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un triángulo más chiquito. Triángulo equilátero también. Ahora supongan que este triángulo equilátero que partía en la mitad tiene uno de hipotenusa. Aquí también va a tener 30 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide la altura de este triangulito? Punto cinco. 0.5. Un medio, ¿no? La mitad de un lado. Muy bien. Bueno, en este triángulo, ¿qué cosa va a ser seno? Pues lo mismo, ¿no? Opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa. Espérate, pero ya tienes un uno. ¿Para qué haces tanto menjurje? Mejor agarra 0.5, te va a dar lo mismo. Ah, bueno, resulta que esta longitud que mide 0.5, si yo le pongo mi regla encima, ya no tengo yo que hacer una división. Seno en ese triángulo ya me dio lo que me tiene que dar, no una división, sino la longitud del lado. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver si me están haciendo caso, ¿eh? Examen, ejercicio, calcular, bueno, no calcular, aproximar seno de 40 grados y coseno de 40 grados sin calculadora. Y está. ¿Tienen transportador? Yo sí. Bueno, si no tienen, ahí róbense uno de sus papás o de sus hermanos. Dibujen un triángulo aquí que mida 40 grados. Ustedes pueden medirlo con su transportador y dibujen una hipotenusa de 10 centímetros. Entonces, el problema va a ser el siguiente. ¿Cómo usarían este triángulo para decirme cuánto vale seno y coseno? Sin calculadora. Dice Damián, espero lo encuentro. Sí, ¿verdad? Nos echamos un clavado allá en la mochila, como nunca lo usamos, y por ahí debe estar ahí metido entre los libros, ¿verdad? A ver, espero que esté entero. Que nosotros de chamaquillos, cuando, en la secundaria sobre todo, nos íbamos a, no llegaba el maestro, nos íbamos corriendo a la cancha, ¿verdad? Y como no, la cancha nada más era puro cemento, pues poníamos la mochila de portería, pues ya te imaginas cómo regresaban el juego de geometría, ¿verdad? Hecho pedacitos. Y nuestras papás o nuestras mamás, nuestras mamás o nuestros papás, ya rompiste otra vez. Bueno, ujú, cosas de la juventud, ¿verdad? A ver, háganlo pues. Sí se entiende el problema, ¿verdad? Sí.
Háganlo. Y dije por allí, la hipotenusa mide 10. Ajá, exacto, Damián. Estamos también trabajando con la semejanza, ¿se dan cuenta? Con la escala. Ya, ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicieron? pues yo tracé el triángulo de hipotenusa 10, pero le puse que es uno, porque pues, para hacerlo más aproximado con los lados, porque el ángulo, pues, va a ser, si lo hago más chiquito, entonces va a ser semejante al grande, y pues entonces la única diferencia es que con el grande voy a tener mayor precisión. Ajá. 10 centímetros, ¿verdad? Que nosotros estamos representando como una unidad, ¿verdad? Bien. Entonces, ustedes miden con su transportador 40 grados y ya le ponen ahí al lado su regla y miden la longitud. No tengo regla aquí, no. Ponen aquí su regla. Regla dije. Ya. Ponen ahí su regla para medir. ¿Cuánto les dio la medida de la altura? Punto 64. ¿La altura? Si hablamos de 10, entonces va a ser de 6.4. 6,4 centímetros, que representa, ajá, 0,64. Muy bien.
unidades. ¿Y el coseno? Bueno, esto es seno, ¿verdad? 7.7. Ujú. Que representa un 0,77 unidades. Y este man es coseno. ¿Vale? Bueno, entonces si ustedes quieren encontrar cuánto vale seno y coseno de un ángulo cualquiera, pueden hacer esto. ¿Ya vieron? Sin calculadora. Es de manera constructiva. Entonces, ¿por qué? Porque esa es precisamente la gracia de que nosotros hayamos ponido, les iba a decir, hayamos puesto una hipotenusa de tamaño uno. La gracia es que lo que mide aquí es seno, lo que mide aquí es coseno. Si con las medidas reales, ¿qué tienes que hacer para llegar a seno y a coseno? Pues estos 10 centímetros, divídelo todo entre 10. Lo verde, divídelo entre 10, lo verde entre 10 y ya te dio seno y coseno hasta con dos decimales. ¿Miren qué emoción? Ahí están usando el círculo trigonométrico. ¿Sí gusta o no gusta? Sí, gusta. ¿Sí gusta? Sí. Que se puede hacer un examen, dice Damián, o es considerado trampa. Claro que se puede hacer. No, 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 al contrario. Al contrario. ¿Están usando ustedes propiedades de semejanza? ¿Están calculando experimentalmente las cosas? No hay absolutamente ningún problema. Ujú. ¿Vale? No es hacer trampa, es ser astuto. Ujú. O astuta. ¿Vale? Bueno, así se puede hacer. Sale, vale. Pero entonces todavía un poquito más. Entonces lo que acaban ustedes de ver es que si la hipotenusa mide uno, la base es coseno, siempre que hablemos de este ángulo, y la altura es seno. Muy bien. ¿Cómo se vería el teorema de Pitágoras en ese triángulo? Seno de alfa al cuadrado. Bueno, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Ujú, ¿verdad? Uno al cuadrado. Bueno, entonces, precisamente por eso les estaba yo hablando de esta situación, y ya la pueden ustedes aplicar en algún contexto, sí, de numeritos, ¿no? Entonces, miren, seno del ángulo doble fue esto, coseno del ángulo doble fue la resta, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y cuando ustedes hacen la suma, pues a partir de esto acabamos de ver que esto vale uno. ¿Capichi? Papichi. Bueno. Ahora fíjense, vamos a hablar de las razones trigonométricas del ángulo mitad. ¿Cómo calculamos el ángulo mitad? Bueno, a mí me gustaría saber qué cosa es seno de phi entre 2, un ángulo entre 2 cualquiera, bueno, alfa entre 2 si quieren, comparado con seno de alfa y coseno de alfa, ¿verdad? Eso sería hablar del ángulo mitad. Lo mismo con coseno. Bueno, igual, coseno de alfa entre 2, ¿qué cosa es? Sale. Pero la gente no hace esto. Sí, bueno, habrá gente que sí les escribe las fórmulas de esta manera. Lo que hace la gente es un poco más práctico. Dice, bueno, si este va a ser la mitad de este ángulo, mejor pensemos que esto es seno de 2 alfa, que esto es coseno de 2 alfa, y que entonces tú quieres hallar seno y coseno de alfa. ¿Si ven el cambio de enfoque?
¿Sí me expliqué? O sea, ustedes no consideran el parámetro dividido entre dos a partir de este y este. Ustedes más bien lo que consideran es el parámetro entero a partir del doble, porque este cuate también es la mitad de este otro señor. Y así no usamos fracciones. ¿Sí? Entonces ustedes lo van a hacer. Esa malévola. ¿Cómo van a calcular? Ayúdenme a calcular seno. ¿Qué dice por allí, Damián? Hacerlo semejante dividido entre dos. Ajá, exactamente. Sí, pues es que cuando ustedes plantean que una cosa es la mitad de otra, pueden usar una fracción y un entero, o bien pueden usar un uno y su doble. Y ya ustedes van a decir que el uno es la mitad del doble. ¿Sí me explico? Y así le dan la vuelta a las fracciones. Digo, se pueden usar fracciones, no pasa nada. Pero como a veces nos complican las expresiones, pues esto representa lo mismo y es más fácil. ¿Sí? Entonces ayúdenme a calcular seno de alfa y coseno de alfa. Sí, seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es uno y coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es 2 coseno de alfa. No, es coseno de 2 alfa, perdón. A ver, ¿cómo usarían estas dos expresiones para decirme quién es seno y quién es coseno? A ver, háganle. Échenle. ¿Sí se entendió? Sí, ¿Cuál tenemos que conseguir? Dice Damián. Que me digan ustedes cómo es coseno, qué cosa es seno. Seno de alfa, ¿qué cosa es?
pero solo pueden usar estas dos expresiones, ¿sí? ¿Listo? Es algo como de álgebra, ¿verdad? Miren, no sé si se haya entendido muy bien mi pregunta. Podemos pensarlo de esta manera. Si yo les dijera que x, bueno, vamos a ponerlo con otra letra, que x al cuadrado más y al cuadrado es uno y que y al cuadrado menos x al cuadrado es alguna otra cosa, yo les digo, usen esto para decirme quién es x y para decirme quién es y. ¿Qué harían? Restar las dos ecuaciones. Ujú. De que hecho aquí estaría más lindo hacer esto, ¿verdad? Voltearlas para que coincidan con este, ¿no? Si hago la suma de estos compadres, se va a eliminar esto y me van a quedar 2 veces y cuadrada es uno más m. Entonces y cuadrada es un medio de uno más m y entonces la y va a ser la raíz de todo eso, ¿sí? Ya encontré la y, ¿verdad? Y si las pueden sumar, pues entonces también las pueden restar. Vamos a dejar aquí, pues sí, vamos a ponerle aquí positivo. Vamos a cambiarle signo a todo este. Y entonces lo que nos va a quedar es se cancelan estas dos y nos queda ahora 2x al cuadrado es igual a uno menos m. X al cuadrado es un medio de uno menos m y la misma historia. Raíz de un medio de uno menos m. Ujú. Okidoki. Entonces, si ustedes hacen esto, ¿quién era la x? La x era seno, la y era coseno. Y las cuadradas, ¿verdad? Y esto representaba la m. Bueno, de aquí puedo yo deducir que seno del ángulo es la raíz de un medio, es x de seno, ¿verdad? Uno menos m, o sea, uno menos coseno de 2 veces el ángulo. ¿Y qué cosa es coseno? Pues es un medio de uno más coseno de eso de alfa. Y estas son las identidades que nosotros conocemos como las del ángulo mitad. ¿Cómo que del ángulo mitad? Sí, porque esta es la mitad de este. Si no les gusta ponerlo así, bueno, si a fuerzas quieren poner un ángulo mitad, también se puede. Aquí podemos hacer esto. Ahí está. ¿Sí? ¿Y ven qué emoción? ¿O no?
¿No gustó? Están muy callados hoy. ¿Están pensando? Entonces, mijito. ¿Sí? ¿Está claro, morrillos? Sí. Ujú. Mm. Bueno, insisto, la gente no se los pone así como lo estoy poniendo justo ahorita, ¿verdad? La gente lo que hace es pues ponerlo como lo teníamos. Así. ¿Vale? Bueno, entonces, pues no va a ser difícil que ustedes se acuerden cuáles son las identidades. Fíjense, seno a veces la gente no lo pone con raíz, sino nada más lo pone como seno cuadrado es un medio de restándolo. Como que restan porque coseno no tiene que ver, es el opuesto del seno. Y coseno cuando coincide con coseno, es suma. Y es exactamente la misma expresión. Ujú. Y sale de aquí. Bueno, entonces ya aquí ustedes ya están cargados de herramientas. Ya sabemos que cuando la hipotenusa es uno encontramos cosas interesantes. Y bueno, por acá también me faltó una identidad que es la tangente del ángulo, aquí, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, pero si el cateto opuesto es seno y el cateto adyacente es coseno, entonces la tangente también se va a encontrar como seno entre coseno. Pero seno y coseno son dos divisiones, sí, pero seno es opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, cancelan las dos hipotenusas y les queda nada más opuesto entre adyacente, seno entre coseno, ¿ok? Esta es otra identidad. Bueno, entonces acuérdense qué estamos haciendo. Seno del doble es esto, coseno del doble es esto. Seno cuadrado más coseno cuadrado es uno, tangente es seno sobre coseno. Ujú. Y las del ángulo mitad son estas señoras de aquí. Bueno, entonces ya con estas propiedades también podríamos trabajar. Por ejemplo, las del ángulo doble, podría yo ver cuánto vale seno y coseno de 90, ¿no? Conociendo este. Acuérdense que seno de 45 grados es lo mismo que coseno de 45 grados porque es simétrica esta figura. En los dos casos es uno entre raíz de 2, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué sería seno de 90? Es una manera de verlo. Dijimos seno del doble del ángulo, dos veces seno por coseno. Ujú. Entonces, seno de 90 grados sería dos veces seno de 45 por coseno de 45. Ajá. 2 por uno entre raíz de 2 por uno entre raíz de 2. Queda 2 por un medio y 2 por un medio es 1. Entonces, seno de 90 vale 1. Coseno del doble es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Qué cosa sería coseno de 90? Sería coseno cuadrado de 45 menos seno cuadrado de 45. Pero coseno de 45 era uno entre raíz de 2. Coseno cuadrado es este. Y lo mismo con este chunche de seno. Tienen un medio menos un medio. Vale cero. Ahí está lo que decíamos, ¿verdad? De la ley de cosenos. Que coseno de 90 grados vale cero. Y seno de 90 grados vale uno. ¿Qué sentido tienen estas cosas? Bueno, cuando vemos el círculo trigonométrico, o sea, un círculo que tiene radio 1 en el plano cartesiano, el sentido que tiene es que cuando nosotros tenemos este ángulo, pues esta altura es seno, dijimos, y este es coseno. ¿Qué le va pasando a la altura roja?
cuando esta recta se va moviendo hacia acá. Pues esta altura roja se va pareciendo cada vez más al 1, ¿verdad? Y la base se va a parecer al 0. De hecho, aquí vamos a apelar a su imaginación. Les presento, ahí está. Les presento un triángulo rectángulo de base 0 y altura 1, e hipotenusa 1. ¿Y sienten emoción en su corazón? Un triángulo rectángulo de base 0 y altura 1, e hipotenusa 1. ¿Sí se lo imaginan o no se lo imaginan? ¿Sí me están pelando? Miren, si yo tengo un triángulo de hipotenusa 1, supongo que ese es de hipotenusa 1, así lo más estirado que yo pueda, vertical, ¿no? Ahí está. Vamos a decir que tiene un ángulo recto. Esta altura tal vez mide 0,99997. No sé cuánto vaya a medir esto, o sea, un 0,00 no sé qué. No sé, la verdad, muy chiquitito. Y la altura 1. Bueno, y la hipotenusa 1. ¿Qué va a pasar cuando esta recta yo la junte completamente con la vertical? Pues va a coincidir la altura del triángulo con la hipotenusa, pero el cateto adyacente, que es el del suelo, mide 0. ¿Sí? O sea que ustedes construyen un ángulo de 90. ¿Cuál es la altura? 1. ¿Cuál es la base? 0. Por eso seno de 90 vale 1, altura. Coseno de 90 vale 0, base. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bueno, vamos a poner problemas que les podrían venir en un examen de Olimpiada. Problemas de Olimpiada. Este vino una vez de nivel 1. No sé si ya se los he platicado. Hallar el área de un triángulo isósceles cuyo lado que se repite mide L, bueno, M, y el ángulo entre los lados que se repiten mide A. Bueno, más bien así. Considera un triángulo isósceles cuyo lado que se repite mide M y el ángulo entre los lados que se repiten mide A. Hallar el área del triángulo en términos solo de A y M. O sea, ustedes van a utilizar esas medidas, el ángulo y la medida del lado para calcular el área del triángulo. ¿Lo piché? Sí, capichi. Muy bien. Calcule el coseno de 37,5 grados. Te dije ¿verdad? Ahorita les voy a poner un gatito que tiene una risa malévola. 3.
Le- Seno de. Déjenme hacer cuentitas. Déjenme hacer cuentitas. Ah, Profe, tengo una pregunta. sí, De respuesta en el primero, ¿se vale que podamos dejarlo con la expresión con seno y otros dos números, pero números? Ah, sí, claro. gracias. Sí, bueno, aquí deberíamos decir, el ángulo cuyo lado se repite, el área del triángulo solo de hallar el área del triángulo en función únicamente de A y M. Sí, lo que se sobreentiende allí es que los números puedes usar los que quieras, pero variables solo puedes elegir el ángulo que hay entre los dos lados del isósceles y el lado del isósceles. El lado que se repite. Ajá. Sí, Muy bien. Calculamos coseno de 37.5. Bueno, este tal vez va a estar más fácil. Miren, les quiero pedir seno de 20, pero no estoy seguro de si se puede hacer fácilmente. Si no, vamos a calcular seno de 15, ¿ok? Me gustaría ver si es seno de 20, aunque si se les hace complicado, mejor seno de 15. ¿Va? ¿Qué tengo que hacer ahí? Usar suma, diferencia de ángulos, ángulo doble, ángulo mitad, ¿vale? Incluso se vale poner esto de la diagonal de tamaño 10, ¿vale? ¿Capiché? Capiche. Muy bien. Vamos a hacer esos tres ejercicios. Damos unos 10 minutitos, ¿vale? Ahorita en los últimos 10 minutos damos algunas pistas. Si no los acabamos, no pasa nada, todavía tenemos tiempo. ¿Ya le hallaron el valor a todo esto? Ojo, esto es sin calculadora, ¿verdad? Están pensando ustedes que tienen pues un ejercicio como estos en la Olimpiada.
¿Listo, muchachotes? Y si por ahí también se puede usar seno de alfa. Ajá, sí, claro, claro, claro. Ujú. Sí, ujú, sí se puede usar. Carlos, muy bien. Ujú. Sí, claro. De hecho, eso está bonito, fíjate. Vamos a empezar a platicar eso que estaba diciendo por ahí, Damián. Miren, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, sí. Bueno, ustedes se pueden imaginar, tal vez de otra manera, el triángulo isósceles, ¿no? Entonces, tenemos M un lado en común y aquí tenemos un ángulo que llamamos A. Y muy bien, ujú, al saber nosotros que este es A, nosotros podemos saber que estos dos juntos serían 180 menos A, pero habría que dividirlos entre 2. Entonces, esta expresión está representando tanto este como este. ¿Puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo porque la única variable que está siendo involucrada es la A. Esto, digamos que aquí estamos escribiendo estos ángulos en términos de A, ¿vale? Y eso es lo que preguntó Damián. Muy bien. Por ahí Carlos nos dio otra respuesta. Dice, un medio m cuadrado seno de A. Ándale, eso me gusta. Eh, eso me gustó. Sí. A ver, vamos a ver esto. Porque si nosotros tenemos M y M, entonces lo que entiendo que está haciendo Carlos es esto, ¿verdad, Carlos? Sí, Entonces la altura del triángulo, él lo puso acostado, el triángulo isósceles. Entonces tendríamos, muy bien, esta altura es m seno de A. Excelente. Y entonces la base sería m. Entonces el área sería un medio de base por altura. Ujú. Y entonces, muy bien, ahí se está expresando el área usando solamente la m y la a. ¿Vale? También es válido. Damián por aquí nos está proponiendo usar, bueno, le llamamos alfa porque todo este relajo no cabe aquí y ya lo sustituimos al final. También podemos usar eso. Ujú, adiós. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Muy bien, Carlos, esa solución creo que es la más práctica. Pero vean cómo sí es útil todo esto, ¿verdad? Es útil, es práctico, lo vamos a utilizar. Muy bien. De aquí, mm, pues lo que podemos decir de aquí, Damián, a ver, siguiendo más o menos esas ideas, es que el triángulo isósceles lo puedo partir en dos y de base tendría yo dos veces esta cosa verde, ¿verdad? Pero la cosa verde sería m coseno de A, donde A sería, bueno, de alfa, sería esto, ¿verdad? Esto se puede. Entonces la base de AB es 2m. Ujú. La altura, pues podríamos decir que es m seno, ¿sí? Y aquí sale bien bonito también, miren. Base es este, altura es este.
Entonces, si yo lo completo, fíjense, déjenme ver qué dice Damián. Y todo dividido entre 2, exactamente. Pero como dividir entre 2 va a cancelar este, entonces este es el área. Ajá. Bueno, no le vamos a quitar el 2. Porque, bueno, todo entre 2 lo vamos a poner así. Porque quiero usar esto, ¿verdad? 2 veces seno por coseno del mismo es el seno del ángulo doble. Entonces lo que podemos hacer así, mira, es, tengo m, vamos a poner m cuadrada entre 2, ¿ok? Con eso yo ya quité este, ahí no se ve, este, este y este, ¿verdad? Ya los quité. Mm, no, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, quito m, m cuadrada entre 2, ahí está, ya los puse. Y entonces queda 2 veces coseno por seno, del mismo ángulo, del mismo alfa. Tú puedes reemplazar 2 veces seno por coseno del alfa por seno de 2 alfa. Entonces, por eso no quiero cancelar este 2, porque yo podría poner aquí seno del doble de alfa, o sea, de 180 menos a. ¿Sí? Muy parecido a lo que quedó aquí, ¿no? De hecho, el seno de 180 menos a va a volver a ser seno de a. Entonces, esto también es otra opción. Muy bien, muchachos, muy bien. Este ejercicio vino en primero de bachillerato en el examen nacional. No recuerdo si de 2024 o 2023, pero ahí está ya un examen nacional. Pero vean cómo empieza a ser natural la solución si ustedes manejan este tipo de teorías, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, ¿sí? ¿Queda claro, chiquillos? Este vamos a dejarlo de tarea para que me ayuden a analizarlo y vamos a hacer ahorita el coseno de 37.5, ¿ok? El 2. Coseno de 37.5. Como que uno se saca de onda, ¿por qué 37.5? Vamos a ver, ¿qué pasaría si yo hablo de 37.5 por 2, pensando que es el ángulo doble, como que es la mitad de alguien? Es la mitad de 75, ¿verdad? Ujú. Entonces, como que estoy hablando de un ángulo mitad, coseno de un ángulo mitad, ¿vale? Entonces, tal vez yo podría calcular coseno cuadrado de 37.5. Fíjense que ya para no ponerlo como raíz, es igual a un medio de uno más coseno de 2 por 37.5. ¿Me siguen? ¿Ya está claro, chicos? Mm, Bueno, entonces sería un medio de uno más coseno de 75 grados. Ok. Entonces ya reduje el problema de calcular coseno de este ángulo al coseno de 75. Y este ya está más amable porque el coseno de 75, bueno, voy a poner otro color, ya más o menos lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? Coseno de 75 son coseno de 30 más 45. Y el coseno de una suma era coseno coseno menos seno seno. De hecho, esto lo hicimos la clase pasada. Coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Seno de 30 es un medio. Coseno y seno de 45 es 1 entre raíz de 2. Ujú.
Entonces los dos tienen 2 raíz de 2 y tenemos raíz de 3 menos uno. ¿Se acuerdan que hicimos esto la clase pasada? Y entonces vean qué emoción. ¿Sí me están pelando o estoy hablando solo? ¿Qué dice el público? Ah, sí, dicen amén. Bueno, entonces, ay, esto va a ser un medio de uno más el coseno de 75. Entonces tengo raíz de 3 menos uno entre 2 raíz de 2. Y esto va a ser igual a un medio, 2 raíz de 2 más raíz de 3 menos uno sobre 2 raíz de 2. ¿Se puede simplificar? Pues parece que no, ¿verdad? Porque tiene raíz de 2 raíz de 3 y un uno. Entonces, pues nada más voy a juntar el 2 aquí abajo y voy a tener 2 raíz de 2 más raíz de 3 menos uno sobre 4 raíz de 2. Y este es el resultado. Esto es lo que vale el coseno de 75. ¿Sabes? Sí. Bueno, muy bien. El 3 lo vamos a dejar de tarea entonces. Averigüen cómo podemos calcular seno de 20. A ver si podemos usar el 20 de algún lado. Fíjense que aquí vamos a empezar a tener unas situaciones interesantes. Miren, como solo el ángulo de 30, 60 y 45 son los que podemos usar, o sea, los que ya conocemos, entonces que yo pueda calcular esto depende de que yo pueda resolver esta ecuación diofantina. Miren, ¿vale? Que bueno, no necesito el 60 porque el 60 lo puedo recuperar con dos copias más de 30. Entonces realmente la ecuación diofantina, ecuación con coeficientes enteros, va a consistir en esto, ¿sale? Claro, A y B van a ser enteros, pero podrían ser alguno negativo. Este puede ser 2 de 45 y uno de 15. Entonces ya tengo el ángulo doble y ya tengo este, la resta de ángulos y con esto logro uno de 15, ¿verdad? O también si tengo el de 30 divido entre 2, con eso logro el de 15, ángulo mitad, ¿sale? Entonces realmente se trata de ecuaciones diofantinas. ¿Cuánto deben de valer A y B para que esto sean 20? Le puedo pegar a 20 usando esta ecuación. O sea, puedo elegir valores enteros para construir este ángulo. Bueno, el problema primeramente es de teoría de números. ¿Sí ven qué bonito? Ujú. Bueno, entonces vamos a dejar eso de tarea, ¿sale? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan, chiquillos? No. ¿No? ¿Sí se entendió la clase de hoy? Sí, Sí. Bueno, un montón de herramientas, ¿verdad? Es lo que yo quería, ponerles a su disposición un montón de herramientas. Bueno, también hay razones trigonométricas de ángulo doble y mitad para tangente, pero eso lo dejamos con calmita para revisarlo. Eso tiene que ver con las pendientes de las rectas, ¿vale? Bueno, órale pues. Pues entonces nos vemos. Ah, sí, no les he preguntado. ¿Nos vemos el lunes, chicos? El lunes no tienen clases, ¿verdad? yo no tengo No, clases, Yo pero yo tampoco. sí puedo. tampoco. No. Bueno, entonces, en principio sí nos vemos, ¿verdad? Pues Sí, Sí, a menos que alguien fuera a salir o no sé. Me avisan de todos modos, ¿sale? Pero sí tenemos nuestra clase. Si la moviéramos al martes a la misma hora, ¿todos pueden? yo no. No, ¿verdad? Es más relajo. Bueno, sí, nos vemos el lunes. ¿Ok? Órale, pues. No, Bye, dice, profe, gracias por la clase. que estén Bye, muy profe, bien. gracias por la clase. Cuídense. adiós. Bye. Gracias. Que estén muy bien.